¿Por qué le dijiste a mi papá que estaba enamorado de Carmen? Dicen que lo mejor de las peleas es la reconciliación. ¿Cómo está eso de que te anda escribiendo el hijo de Jorgito? Yo ya no vuelvo a confiar en ti. ¿Qué tal las fotos? Te espero. ¿A qué hora te mando el coche? Te estoy esperando en la party. Ya mordió el anzuelo. Está increíble ese vestido. ¿Cómo que la weirdo está en el club? ¡Llegaste! Ya les dije, no son mis empleados. Me niego a tener un privilegio con los demás del servicio. ¿Y mamá, con la nariz metida en el excusado de Leticia? Pues tenemos que sacarlos de ahí, hermano. Lo único que puedo hacer es cantar. Yo te voy a demostrar que me interesas de verdad. Acá entre nos, nunca he estado con una niña. No encuentro dos de mis relojes. ¿Sabes dónde están? No, señor. Aquí este dinero está bueno, pero bueno, estar más es muy poquito. ¿No me dijiste que estaba solo? Te tienes que esconder. Tómese. Anda de calenturientos con la Lara. ¿Qué? No sé. ¿Cómo se te ocurre vestirte igual que Lara, bebé? Si alguna de ustedes sabe quién se tomó los relojes. Fue Lara, Daddy. Agarró mi vestido. Estoy segura que también agarró tus relojes. No estoy en mi casa. Pues te veo aquí en 20 minutos. ¿Qué estabas haciendo en el cuarto de Dad? Lo fui a buscar, pero no está ahí. Bye, baby. Usted va a tener que encontrar otra manera de legalizar su estancia en el país. De lo contrario, se va a tener que ir en menos de 30 días. ¿Qué? ¿Cómo que en menos de 30 días? Sí, es muy común que los estudios cancelen cualquier tipo de trámite migratorio para todo el talento que no colabora con nosotros. Ya me habían dicho que pues eso, pero no me dijeron que me tenía que regresar en menos de 30 días a mi país. Le recomiendo que se consiga un buen abogado y no trabaje de manera ilegal en el país. ¿A partir de qué día empiezan a contar los 30 días? Desde este momento que le entregue la notificación. Ay, si se la regreso, me la da luego. Hasta luego. Ay, ¿para qué la agarré? ¿Y ahora qué hago? Ella no fue. Well, I think. I mean, que no creo que Lara haya hecho algo así. O sea, no tiene pinta de que sea ladrona, ya saben. A ver, Paz, el vestido que me mostraste ahí en la foto no es el que traes puesto ahorita. Sí, es el mismito. Lo que pasa es que yo lo devolví porque ella me dijo que yo podía tomar prestado todo lo que yo quisiera cuando acomodé su closet. Entonces, Paz, Lara no robó el vestido, se lo tomó prestado y sí, debió haberte dicho algo, pero eso no es robo. A ver, Daddy, es más que evidente. No, lo evidente, Paz, es que no podemos acusar a alguien de robar algo sin pruebas. Lara cometió un error, pero de ahí a acusarla de que robó mis relojes es demasiado, Paz. I can't believe it. Yo no sé qué te dieron estas, pero estás en contra de tu propia familia. Oh my God. Hey, peace. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a resolver mis problemas en menos de 30 días? Tampoco te agüites tanto, mija. Dios aprieta, pero no ahorca. Además, tienes un mes para seguirle echando la cantada aquí en el restaurante. No, espérese, don Tenoch. ¿Quién escuchó al abogado? Eso es ilegal. Carmencita ya no puede chambear aquí ni en ninguna parte. No, y aparte, pues yo antes de meterte en un problemón, Tenoch, me subo a un avión y me regreso para mi pueblo. A ver. Nunca te metieron en problema después de cómo me has tratado. Me hice chamba, cuarto, cama, comida, todo. No les voy a mentir. La verdad es que Gina está en la misma situación, no tiene documento. No, un momentico. Ya yo estoy solucionando mis cosas. Ajá, es cuestión de tiempo nada más para que esa gente me entregue mis papeles, pero todo bien. Ay, no sabía que estabas en las mismas. Pero qué bueno que te los van a dar, Gina. Sí, claro. Sí, pero como sea. Si las cachan alguna de las dos trabajando aquí, pues me pueden cerrar hasta el changarro. Pero eso no va a pasar. ¿Te estás enamorando de Lara? Claro que no. A mí ella no me gusta. I told you que Lara no se robó los relojes, ¿ok? Fue Mom. Fue Mom. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué estás diciendo? ¡Cállate! No son tonterías, ¿ok? Vi a Mom salir del cuarto de Dad. Iba con una bolsita y le pregunté qué estaba haciendo y se puso muy nerviosa. Me empezó a contestar puras estupideces que obviamente fue Mom. Tomás, ni se te ocurra decir nada. Nadie puede sospechar de nosotros. Pero es la verdad. Mira, si quieres estar con Lara, that's your business. Pero a mamá la dejas fuera de todo esto. ¿Me escuchaste? No manches, mamá Rosa.
¿Por qué sigue diciendo que me robé los relojes de Jorgito? Tú me conoces, yo no soy ninguna ladrona, ¿eh? ¿Ladrona? Pues, chispiajos, ¿de qué me perdí? Ay, Maguitos, es que no aparecen unos relojes de Jorgito y aquí en mis ojos es la sospechosa. Ustedes me recuerdan mucho cuando llegamos aquí a este país. Jorgito, Mamalupe y yo. Teníamos nada más que las ganas de salir adelante y alguien nos tendió la mano. Y miren, al final, pues no salió tan mal, ¿no? Digo. Pues nada mal. Muchas gracias. No, pues no tienes nada que agradecer. Nada más échenle ganas estos 30 días. Porque se me hace que el que va a agradecer voy a ser yo. De tanta gente que va a venir aquí, tus fans van a llenar el lugar. Sí, seguro que sí. Oye, a ver, y cuéntame, ¿cómo estás a tus papeles? ¿Quién te lo está dando o qué? ¿Me puedes pasar el contacto? No. Eso sí que no, ¿eh? En esos terrenos ni te vayas a meter. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque Pedro tiene razón. No te estés metiendo en problemas, Carmen. Que esa gente es muy peligrosa. O sea, yo porque no tengo más remedios. Sí, pero te están ayudando a resolver, ¿no? Sí, sí. ¿No estás escuchando? Pero si le están resolviendo... Pero te está diciendo que es gente bien peligrosa. Tú no te vas a ir a meter allá. Vamos a encontrar otra forma de solucionarlo. Pero con esa gente tú no te vas a ir a parar, ¿eh? Te lo advierto. Arístides, ¿cómo has estado? Muy bien, señor, gracias. Qué bueno. Pues mira, te llamé porque necesito más seguridad aquí en la casa. Quiero instalar cámaras de seguridad a las que solo tendríamos acceso tú y yo y pues, también quiero contratar un par de escoltas para mi familia. Cuente conmigo, señor. Yo personalmente voy a instalar las cámaras. Con relación a los escoltas, hay un par que puedo recomendar que trabajaron conmigo antes. ¿Y tú? O sea, ¿no estás disponible? Señor, no creo que sea conveniente que regrese a trabajar con usted. Arístides, mira, yo entiendo que te sientas incómodo por todo lo que pasó con María, pero la verdad es que yo me sentiría mucho más tranquilo si tú te encargaras de mi seguridad. Nos conocemos hace cuánto tiempo. Ya llovió, señor. 17 años, para ser precisos. Ya ves. Y en todo ese tiempo yo no he tenido una sola queja. Créeme, no quisiera poner en manos de nadie más la seguridad de mis hijos. ¿Todavía piensas en María? Señor, esa relación quedó en el pasado. Y lo pasado, pisado, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El caso es que se metieron unos tipos aquí a la casa. Encañonaron a Paz. Fue una situación horrible. Yo necesito tu ayuda. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? ¿Y a ti quién diablos te dio permiso de salir ayer? ¿No te digo? Si yo no eduqué a una mentirosa que se escabulla así sin decirle a nadie. Ya, mamá, perdón por salirme. Te lo juro que no me vuelvo a ir sin permiso, pues, pero ya no te enojes. Sí, ya, mamá, qué fácil, ¿no? Pues cuernos, ¿no? Ahora te quedas castigada. Y escúchame bien, Lara Isabel. Si yo siquiera te veo mirando a los cuates, porque me cae que todo este gelengue son por tus benditas ganas de ser igual a ellos. ¿Y sabes qué? No somos iguales. Lo siento por ti, Leticia, pero se te acabó el tiempo. Casi no llegas. ¿Me vas a dar lo que me prometiste? Ay, claro, cariño. ¿Por qué crees que vine? No, aquí no. Ah, pero me dijiste que me ibas a dar lo que yo dijera. Bueno, por supuesto, pero no aquí a la mitad de la calle. Leticia, ¿todo en orden? Arístides, ¿cómo estás? Hace años que no sé de ti. El señor George me pidió que regresara, que me encargara de la seguridad de la casa. Y lo voy a aceptar. Ah, qué buena noticia. Y hablando de seguridad, ¿la está molestando el don? No, Camilo es un amigo mío y vino a visitarme y nos vamos a ir a tomar un café por ahí.
Camilo Bustillos. ¿Nos vamos? No puedo esperar a tomarme ese café contigo. Sí. Hasta pronto. Cuando estamos así, no me queda ninguna duda de lo que sientes por mí. Solamente no me logro sacar de la cabeza lo que hiciste, Carmen. Cleo, ¿es en serio? Mira, yo ya te dije que no lo dije por mí. Tú me gustas, Cleo, me gustas mucho, me encantas y me encanta estar contigo. Pero... No es un pero. Pero, Cleo, eres un huracán. Arrasas con todo. Y no es nada malo. Me encanta. Pero yo no soy así. A mí me gustan las cosas a otro ritmo. Quiero ir un poco más despacio para disfrutarte. Disfrutar esto poquito a poquito. ¿Me dejas? Está bien. Vamos despacio, a tu ritmo. Pero sin detenernos, ¿sí? Solo te puedo pedir una cosita. Es chiquitita. Por favor, mantén tu distancia con Carmen. No soporto verte con ella. Eso va a estar complicado, Cleo. Y no es por las razones que tú crees. Sino porque Carmen y yo estamos viviendo en el mismo lugar. ¿Viviendo? ¿En el...? ¿Cómo? O sea, Andy, vives en un carrito chiquitito. Apenas si cabes tú. No estamos viviendo en el carrito. Estamos viviendo en el mismo lugar. Yo por mi parte y ella por la suya. Igual, no se me hace lógico. Andy, mira la casota que tengo. Vivo aquí yo solita. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Andy, vas a estar mucho más cómodo, sí. Andy, sí.